En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso y Eterno, clamamos a ti, Señor, por la gracia de tu Espíritu, porque tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría, nos dé la gracia, nos dé el entendimiento para poder interpretar esta palabra que hoy nos regalas. Te pedimos también que nos regales la buena disposición de entregarnos a ti con toda fidelidad y servirte con sincero corazón. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, buenos días. Tengan todos. Gracias a Radio Angelus. Hoy compartimos el Evangelio de este día en el día sábado 26 de octubre. Y la iglesia celebra a San Evaristo. Evaristo nació en los años 60 de una familia judía asentada en tierras griegas, amplio conocedor de las Sagradas Escrituras. El 27 de julio del año 108 sucedió al Papa Anacleto. Fue humilde y docto en la predicación y defendió la fe de los errores gnósticos. Murió mártir, siendo Trajano emperador hacia el año 117. Hoy la liturgia de la palabra nos ofrece como primera lectura la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 8 de los versos del 1 al 11. El Salmo 23, y él mismo nos ofrece el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 9, y que hoy proclamamos. Del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos. Mientras estaban ofreciendo sus sacrificios, Jesús les hizo este comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador les contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este día deja en evidencia algunas funciones que nosotros hacemos, muy probablemente porque no conocemos a Dios. Nos hace falta mucho conocer, y por eso hoy inicia el Evangelio comentando que llegaron algunas personas donde Jesús y le contaron lo que acababan de saber. Le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Entonces, la gente llegó con esa intención para poder tener una explicación qué estaba sucediendo. Y por eso es que Jesús responde y les dice: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, por lo que les sucedió esto, eran más pecadores?
Y así todavía sucede en nuestra época, cuando nosotros vemos las noticias, leemos el periódico, oímos los noticiarios de televisión, donde comentamos y vemos una serie de atrocidades alrededor del mundo, donde vemos catástrofes naturales, actos de terrorismo, guerras, hambre, violencia, crimen, corrupción y una serie de acciones. Y así estamos a la espera de que Jesús nos dé una explicación sobre estas situaciones. Y por eso es que Él cuestiona a aquellos que llegan y le dice: ¿Creen ustedes? ¿Piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió, eran más pecadores? Esa es la respuesta que les da, y además de eso, y agrega: ¿y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Eso nos hace cuestionarnos, nos hace reflexionar, y queremos una explicación de parte de Dios, de parte de Jesús, sobre qué sucedió, si era su pecado, si era alguna falta, y lo que andamos buscando es qué podemos hacer, y queremos apaciguar nuestra conciencia y defendiéndonos y explicando y justificando en cada uno. Bueno, eso le sucedió porque era su culpa, eso sucedió porque no trabajan, eso sucedió porque está lleno de prejuicios, y empezamos nosotros a justificarnos, y de esa manera terminamos condenando a las víctimas de esas situaciones que hoy hemos comentado. Y por eso es que se preguntaban en aquel tiempo: ¿es eso un castigo de Dios por sus pecados? Y en estos momentos, después de miles de años, seguimos pensando de la misma manera, porque nos hace falta conocer a Dios, conocer que Dios es un ser misericordioso, es un Dios que nos ama, es un Dios que busca que nosotros busquemos el camino correcto. Y seguimos dando justificaciones por qué no sé por qué se dieron estas situaciones. Pero Jesús responde y dice, da una respuesta y dice: yo les aseguro que si no se convierten, todos van a perecer igual, todos del mismo modo. Entonces Jesús nos invita a la conversión para alejarnos de esos peligros y poder comprender que lo que necesitamos es cambiar, dejar nuestras actitudes viejas, dejar al hombre viejo y empezar a caminar por la senda que el Señor nos ha trazado, por el camino de la conversión. De ahí podemos decir que realmente eso no fue un castigo de Dios. Y por eso clama: y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. Y procura alentar hacia la conversión y el camino. Y luego aclara y dice, repite: y aquellos 18 también de los que se desplomó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los demás hombres que habitaban en Jerusalén? Debe haber sido un desastre muy comentado en la ciudad. Una tormenta derribó la torre y mató a 18 personas que se estaban abrigando debajo. El comentario general es que decimos: es castigo de Dios. Jesús, repito, no os lo aseguro, y si no os convertís, todos perecerán del mismo modo. Entonces lo que nos invita es a la conversión, y por la interpretación equívoca que tenemos. Pero para que podamos entender un poco más, Jesús explica una parábola, para que podamos entender la necesidad de la conversión, y replantea una parábola y dice: un hombre tenía plantada una higuera en su viña, fue a buscar fruto en ella y no encontró. Y entonces dijo al viñador: ya hace 3 años que vengo a buscar fruto y en esta higuera y no la encuentro, córtala. Hermanos, eso también nos hace pensar y reflexionar sobre la necesidad de convertirnos. Y en el proceso de conversión iremos dando frutos, porque el Señor regresará y encontrará otra vez a la vida, así como le dijo al cuidador de la viña, que regresará al año siguiente, y si no, la va a arrancar y la va a lanzar
al fuego. Y esa es una necesidad, ese es un llamado a nosotros, de que Él nos ha colmado de dones, de gracias, de capacidades, de habilidades, de buenas actitudes, pero ¿a qué dedicamos todo eso? Y el Señor se ha manifestado con grandeza ante nosotros y nos ha impresionado por el amor que nos tiene y por la necesidad de que comprendamos y nos convirtamos. Pero todo eso probablemente nos sentamos nada más a reflexionar, a admirarnos y a congratularnos de todo lo que nos ha dado, pero no hemos puesto todos esos dones al servicio de los demás. Y eso es lo que hoy espera y eso es lo que hoy nos invita a que vayamos dando fruto y podamos ir compartiendo esos dones con todos los demás, con todos los que nos rodean. Hermanos, ese es el llamado, porque en todo momento el Señor está esmerado en que nosotros podamos convertirnos, que nosotros podamos proveer y dar a los demás, compartir a todos los demás toda la gracia que nos ha dado. Y por eso muestra también al cuidador de la viña y dice: Señor, permítenos, lo voy a abonar, lo voy a cuidar, le voy a poner más tierra y dentro de un año regresa, porque así es el amor y la misericordia de Él. Él todavía tiene fe en nosotros a pesar de tanto tiempo que nos lleva animando y nos lleva instruyendo y todavía no damos los frutos suficientes. Pero hay alguien que intercede por nosotros ante el Padre y dice: todavía no la arranques, déjala, el próximo año ven a buscarla y yo la voy a cuidar. Así intercede el cuidador de la viña. Así que, hermanos, esta es el llamado a que hagamos una reflexión. ¿Soy parte de esta viña? ¿Soy parte del reino de Dios? ¿Me aplico a mí la parábola de la viña? ¿Qué conclusiones puedo sacar? ¿Comparto esos dones que he recibido? ¿Doy frutos? ¿O vendrá dentro de un año y me encontrará igual que ahora? Eso es lo que hoy nos llama el Señor, así que reflexionemos alrededor de este llamado, de esta invitación a la conversión y a compartir todo lo que el Señor nos ha proveído. Agradecemos al Señor esta oportunidad, este momento de habernos dado, gracias a este espacio que nos da a través de Radio Ángelus, esta radio del Señor que bendice día a día. Y hoy le pedimos al Señor que nos ilumine y nos acompañe en este caminar, en el diario vivir. Y por eso hoy, como el salmista, exclamamos: ¿quién como Yahvé, nuestro Dios, con su trono arriba en las alturas, que se abaja para ver el cielo y la tierra, levanta del polvo al desvalido y alza al pobre del estiércol? Palabra de Dios.